cellular germ, straight tangle, a chemical burn. Go away, away, 'cause I don't wanna see you. Same cycle every day. The sick head gonna wash it away. Go away, away, away. You make me feel so clean. You make me kick and scream. You make me, you make me, you make me feel so clean. Snap, crackle, a fizzling sound. ¿Qué tal? ¿Cómo están, empresarios? Bienvenidos a este canal Invernautas. Bienvenidos a esta sección Finanzas 360 grados. Soy el licenciado Jesús Alberto Pérez, soy contador, abogado, inversionista. Y el propósito de este canal es poder charlar sobre aspectos empresariales, sobre aspectos de inversiones, algunos aspectos de administración, finanzas, economía, derecho laboral, derecho fiscal, derecho mercantil, entre otras ramas del derecho. Y este espacio tiene como fin el poder ayudar a los empresarios, ayudar a los emprendedores a tener el conocimiento relacionado a diversas técnicas, tácticas y estrategias que se utilizan dentro de una empresa, en un negocio. El día de hoy vamos a estar hablando de una continuación de las normas de información financiera. Estas normas de información financiera ya hemos trabajado anteriormente en la NIF A1, A2, A3 y en esta ocasión nos toca hablar sobre la norma de información financiera A4. El objetivo es poder hablar de las normas de información financiera esenciales para que ustedes comprendan cómo se deben de utilizar, cómo se deben de interpretar estas normas de información financiera cuando estudiemos los estados financieros. Poco a poco hemos ido trabajando en estas normas de información financiera con el objetivo de que podamos llegar al estudio de los estados financieros. Una vez de que ya tengamos el conocimiento de cómo se realiza la contabilidad, cómo se realizan los estados financieros, cuáles son esos postulados básicos en el cual se basa la teoría contable para poder realizar la contabilidad y por lo tanto realizar los estados financieros. Ahora sí vamos a analizar los estados financieros para que ustedes puedan comprender y puedan tomar decisiones adecuadas utilizando estos estados financieros. Como les acabo de comentar, el día de hoy hablaremos de la norma de información financiera A4, que es características cualitativas de los estados financieros. Ya vamos entrando en materia de estados financieros, es lo que me gusta. Esta norma de información financiera A4 es la que nos va a acercar de inicio a los estados financieros. Esas características cualitativas nos van a poder, nos van a dar información relevante para saber qué características deben de tener un estado financiero de manera cualitativa, no cuantitativa, sino cualitativa. Y todos los estados financieros deben de tener estas características. Ya posteriormente vamos a estar hablando de otras normas de información financiera más específicas, como por ejemplo el del balance general o el del estado de resultados, y vamos a ver ejemplos sobre esos estados financieros para que ustedes tengan todo el conocimiento relacionado a estados financieros. Bueno, vamos a iniciar con este tema de la norma de información financiera A4.
que es el de características cualitativas de los estados financieros. Nosotros ya hemos trabajado, como les he mencionado, en diversas normas de información financiera. Si ustedes tienen dudas sobre ello, por favor vayan a mi canal, ahí tienen ustedes el enlace para la norma de información financiera. De todos modos, aquí se los voy a estar dejando. Y estudien estas normas de información financiera que son importantes. Bueno, aquí nosotros tenemos la norma de información financiera A4, características cualitativas de los estados financieros. Recuerden que estamos utilizando las normas de información financiera. En esta ocasión tengo la versión 2020, aunque ahorita estamos en 2021, pero no tiene muchos cambios. Y es del Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera y del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Entonces, vamos a estar utilizando estas normas de información financiera. Bien, aquí nosotros tenemos el contenido en el cual nos menciona de manera introductoria. Después tenemos el objetivo, el alcance, la utilidad de la información financiera. Y ahora sí empezamos a hablar de la confiabilidad, que es un aspecto muy importante. Vamos a hablar de su concepto de lo que es la confiabilidad y las características asociadas a la confiabilidad, que es la veracidad, representatividad, objetividad, verificabilidad, información suficiente. Y también vamos a hablar de la relevancia. Vamos a hablar de sus conceptos y de las características asociadas a la relevancia. También vamos a estar hablando de la comprensibilidad, comparabilidad, que ya hemos hablado en diversas ocasiones, las restricciones de las características cualitativas de los estados financieros, como es, por ejemplo, la oportunidad, relación de costo y beneficio, equilibrio entre características cualitativas, y vamos a ver lo que es el apéndice A y el apéndice B. Bueno, eso es lo que vamos a estar trabajando el día de hoy. Entonces vamos a iniciar en la materia y vamos a ver la introducción dentro de lo que es el preámbulo. En el párrafo primero de la introducción nos dice: las características cualitativas son los requisitos que deben reunir la información financiera contenida en los estados financieros para asegurar el cumplimiento de los objetivos asentados de la norma de información financiera A3, necesidades de los usuarios y objetivos de los estados financieros. Bueno, en esta parte, recuerden que nosotros ya habíamos hablado de la norma de información financiera A3. Esta norma de información financiera A3 nos permite, que se llama necesidades de los usuarios y objetivos de los estados financieros. Ahí nosotros identificamos diversos usuarios de la información financiera. Esos diversos usuarios de la información financiera son distintos entre sí. Es decir, cada uno de ellos tiene sus necesidades particulares para utilizar los estados financieros. Nosotros hablamos de diversos usuarios: los directivos, los socios o dueños de la empresa, los acreedores, hacienda pública. Estamos hablando de los trabajadores o del sindicato, de los proveedores, de los clientes, de los inversionistas, etcétera. Cada uno de ellos tiene un objetivo en el uso de los estados financieros y ninguno de ellos tiene el mismo objetivo. Todos tienen diversas necesidades y diversos proyectos en relación a los estados financieros. Entonces, nosotros ya habíamos visto que estas normas de información financiera tienen como objetivo el poder plasmar la información financiera de una manera objetiva, en el cual todos puedan utilizar los mismos estados financieros y no se tengan que hacer un estado financiero para cada usuario de la información financiera. ¿Sí? Eso es lo que nosotros hemos visto anteriormente. Después aquí tenemos las razones para emitir la norma de información financiera A4. En el párrafo cuarto de la introducción nos dice: la Comisión de Principios de Contabilidad del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, buscando el adecuado apoyo
conceptual emitió a mediados de los años 70 el Boletín A1, esquema de la teoría básica de la contabilidad financiera. Y a finales de los años 90, un adendum a dicho boletín, donde se muestran las características de la información financiera. Bueno, nosotros ya habíamos platicado que antes de las normas de información financiera existían boletines. Y esos boletines, pues, se plasmaban las reglas, los principios que se utilizaban en la contabilidad en aquel entonces para que los estados financieros tengan, vamos a decir, una normatividad, una regulación para que todos los contadores podamos realizar los estados financieros cumpliendo con las mismas reglas. Entonces aquí nos menciona que en el boletín A1 se establecía la teoría básica de la contabilidad, ¿sí? Y ahí nos permitía determinar algunos principios que estaban directamente relacionados a los estados financieros. Después nos menciona el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, CINIF, que aquí no los menciona, CINIF, Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, consideró primordial establecer una jerarquía de las características cualitativas que maximizan la utilidad de la información financiera para la toma de decisiones. Como ustedes pueden notar, aquí nos menciona una jerarquía. Si ustedes piensan en una jerarquía como de empresa, donde está primero el director general, después los directores de mediano rango, bueno, pasa exactamente lo mismo. Aquí nosotros vamos a estudiar las características principales que todos los estados financieros deben de cumplir, pero lo vamos a estudiar de una manera jerárquica, en el cual, pues mientras más arriba esté en la jerarquía, pues significa que los estados financieros deben de cumplir con esas características. Tenemos los principales cambios en relación con pronunciamientos anteriores. En el párrafo número 7 de la introducción nos dice, el contenido de esta norma no establece una ruptura con las características de la información contable establecidas por el boletín B1 y su adendum, sino que las amplía, asignándoles una jerarquía y estructura más adecuada, orientadas hacia la convergencia internacional. Nosotros ya habíamos hablado un poquito en relación a ello, en donde, bueno, ya en la primera parte de la introducción nos mencionaba que esta norma de información financiera tomaba como base al boletín A1 y su adendum. Y la diferencia que hubo es que ahora le asignó la característica de ser una cualidad jerárquica, ¿sí? Y la convergencia a las normas internacionales de información financiera. Entonces, ese es el motivo por el cual aquí nos menciona que hubo un cambio, se puso jerarquía y hubo una convergencia con las normas de información financiera internacionales. Después nos dice, en la NIF A4, que es la que estamos estudiando, la característica de utilidad se erige como la característica fundamental para derivar características cualitativas primarias y secundarias de la información financiera. La confiabilidad, la relevancia, la comprensibilidad y la comparabilidad se establece como las características primarias que los estados financieros deben de cumplir en forma equilibrada para ser útiles para la toma de decisiones. A estas características se encuentran asociadas otras características secundarias. En el párrafo 9 de la introducción nos dice, en la NIF A4 la confiabilidad se encuentra asociada con las características de veracidad, representatividad,
objetividad, verificabilidad e información suficiente. Aquí lo que nos ha presentado en este párrafo octavo y noveno de la introducción es lo que vamos a estudiar en el cuerpo de esta norma de información financiera, por eso ahorita no lo voy a abordar. Lo que sí quiero resaltar es que los estados financieros deben de cumplir con un objetivo principal, la toma de decisiones. Si una norma de información, si un estado financiero no cumple con estas características que vamos a estudiar en esta norma de información financiera, como es el de confiabilidad, asertividad, objetividad, verificabilidad, etcétera, comparabilidad, no está cumpliendo adecuadamente con la función de un estado financiero. Entonces, recuerden que los estados financieros sirven para múltiples usuarios de la información financiera y cada uno de ellos tiene un propósito distinto entre sí y cada uno de ellos necesita tomar decisiones referentes a esos estados financieros. En el párrafo 10 de la introducción nos dice: la relevancia se ubica dentro de la jerarquía de características cualitativas al rango de requisito primario de la información financiera. A la información relevante se le atribuyen dos posibilidades de predicción y de confirmación, y se le asocia el requisito de importancia relativa, el cual era anteriormente clasificado por el boletín A1 como principio de contabilidad. Bueno, más adelante eso lo vamos a estar estudiando. Ahora viene lo que es la convergencia con las normas internacionales de información financiera. Y nos menciona en el párrafo 14 de la introducción: la norma de información financiera A4 reconoce, al igual que el marco conceptual de las normas internacionales de información financiera, la existencia de características cualitativas primarias y secundarias de la información financiera. Ambas definen a la confiabilidad, la relevancia, la comprensibilidad y la comparabilidad como características primarias. Aquí me voy a detener. Aquí, en esta parte, quiero que ustedes vean que es algo muy importante. Aquí nos está mencionando que la norma de información financiera se asemeja a la norma internacional de información financiera, en el cual se establece que las características cualitativas primarias de un estado financiero deben de coincidir. Entre ellas también, bueno, las características cualitativas primarias y secundarias deben de coincidir. Las que coinciden es la de confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y comparabilidad, y nos los marca como características primarias. Entonces, aquí recuerden que nosotros estamos estudiando la norma de información financiera, pero quiero que ustedes tengan en mente que esta norma de información financiera que nosotros estamos estudiando está acorde a las normas internacionales de información financiera. Entonces, si ustedes me están viendo de otro país, eso quiere decir que esta información a ustedes les sirve porque está acorde a las normas internacionales de información financiera. En el párrafo número 15 de la introducción nos menciona las características secundarias asociadas con la relevancia coinciden en ambas normas, en tanto que las relacionadas con la confiabilidad presentan diferencias mínimas que se exponen a continuación. En el párrafo 16 de la introducción nos dice: en el marco conceptual de las normas internacionales de información financiera, la confiabilidad se asocia con los conceptos de representación fiel, la sustancia sobre la forma,
la neutralidad, la prudencia y la información completa. En tanto que en las normas internacionales, en las normas de información financiera A4, que es la que estamos estudiando, a la confiabilidad se le relaciona con la veracidad, la representatividad, la objetividad, la verificabilidad y la información suficiente. En estos dos párrafos nos establece que la característica secundaria relacionada a lo que es la confiabilidad, existe una diferencia dentro de los elementos de lo que es la confiabilidad entre las normas de información financiera y las normas internacionales de información financiera. En el párrafo 16 de la introducción nos menciona cuáles son esas diferencias, ¿sí? Pero más adelante vamos a estudiarlo. Aquí lo único que ustedes deben saber es que en este de confiabilidad, en esta característica cualitativa de confiabilidad respecto a los estados financieros, se refiere a que existe una divergencia entre lo que dice la norma internacional de información financiera y lo que dice nuestra norma de información financiera. Después nos mencionan el párrafo número 17. Conjuntamente, las características de veracidad y representatividad de la norma A4 tienen su equivalente con las características de representación fiel, dado que la información contenida en los estados financieros debe reflejar transacciones y eventos realmente sucedidos, es decir, veracidad, asegurando con ello la concordancia entre su contenido y lo que ha afectado económicamente a la entidad, que nosotros lo conocemos como representatividad. En este párrafo número 17 nos establece que en la norma de información financiera, la característica de veracidad y de representatividad, que es lo que nosotros vamos a estudiar en la norma A4, en la NIF A4, tienen su equivalencia en las normas internacionales de información financiera en la característica de representación fiel. ¿Sí? Entonces, aunque nosotros utilizamos otro nombre, en las normas internacionales también obviamente tienen su nombre de representación fiel, pero tienen las mismas características. Vamos a considerar que son las mismas características cualitativas. En el párrafo 18 nos establece: no existe diferencia entre la característica de objetividad en la NIF A4 y la de neutralidad en el marco conceptual de las normas internacionales de información financiera, dado que el contenido de ambas características concuerda. Únicamente su denominación es distinta, dado que en nuestro país el uso del término objetividad es más frecuente. Aquí pasa exactamente lo mismo. Aquí nos menciona que lo que nosotros hemos utilizado en la norma de información financiera, la característica de objetividad, es exactamente la misma que la que se utiliza en la norma internacional de información financiera, que allá le llama neutralidad. Es exactamente la misma. En el párrafo 19 nos menciona: la verificabilidad es una característica adicional asociada con la confiabilidad. En el párrafo 21, no existe diferencia entre la característica de información suficiente en la norma de información financiera A4 y la de información completa en el marco conceptual de las normas internacionales de información financiera, dado que el contenido de ambas características concuerdan, únicamente su denominación es distinta. Y aquí otra vez estamos hablando de que pues hay similitud, ¿verdad?, entre la norma internacional con la norma de información financiera. En el párrafo número 22 de la introducción nos dice: finalmente, no se incluye como característica cualitativa a la sustancia sobre la forma en la norma de información financiera A4,
dado que en la NIF A2 dicha característica se eleva al rango de postulado básico de sustancia económica. Las restricciones a las características cualitativas concuerdan totalmente en ambas normas. Bien, en esta parte de la introducción es un tema muy importante porque nos marca la convergencia, la igualdad entre la norma internacional de información financiera y la norma de información financiera que nosotros estamos utilizando, la que vamos a analizar. Nos marca de manera general que existe una similitud, que en ocasiones es que existe un cambio de nombre, pero es la misma característica. También nos marca que la característica cualitativa que proviene en la norma internacional de información financiera de sustancias sobre la forma, nosotros ya lo habíamos hablado en la norma de información financiera A2, que es la sustancia económica, en el cual recuerden que nosotros ya habíamos hablado de lo que es la sustancia económica, que nosotros debemos de darle prioridad a la naturaleza económica del acto, a la naturaleza jurídica. Nosotros vamos a darle preferencia a esta sustancia económica, al origen económico y no al origen jurídico. Eso es lo que se menciona. Bueno, ya llegamos al objetivo. En el primer párrafo ya del cuerpo de esta norma nos menciona: esta norma tiene por objetivo establecer las características cualitativas que deben reunir la información financiera contenida en los estados financieros para satisfacer apropiadamente las necesidades comunes de los usuarios generales de la misma y con ello asegurar el cumplimiento de los objetivos de los estados financieros. Nosotros aquí ya habíamos hablado que en la norma de información financiera A3, que es la que estudiamos anteriormente, ahí se establecían cuáles eran los usuarios y los objetivos de la información financiera. Aquí ya estamos hablando ahora de estados financieros. El objetivo final de la información financiera es crear estados financieros que sirvan para la toma de decisiones. Entonces, el objetivo de esta norma es determinar ciertas características cualitativas de los estados financieros para que los múltiples usuarios de la información financiera puedan tomar decisiones relacionadas a los estados financieros. En referente al alcance, en el párrafo número 2 nos menciona: las disposiciones de esta norma de información financiera son aplicables para todas las entidades que emiten estados financieros, en los términos establecidos por la NIF A3, necesidades de los usuarios y objetivos de los estados financieros. Aquí ya nos menciona, al igual que las anteriores, o sea, no cambia, todas aquellas entidades que deben de que deben de aplicar las normas de información financiera para crear estados financieros, todas esas entidades están obligadas a la aplicación de esta norma de información financiera. Y de hecho, pues prácticamente es de todas, ¿no? Por eso es una norma. Entonces, recuerden, como empresarios, como inversionistas, nosotros debemos saber que los estados financieros que nos presenten, ya sea para nuestras empresas o ya sea para nuestras inversiones, esos estados financieros deben de estar acorde a estas normas de información financiera. En el tercer párrafo nos establece utilidad de la información financiera. Y ahora sí ya vamos a entrar en materia. Párrafo tercero. Conforme lo establece la NIF A1, estructura de las normas de información financiera,
La información financiera contenida en los estados financieros deben reunir determinadas características cualitativas con la finalidad de ser útil para la toma de decisiones de los usuarios generales. Esta parte ya la habíamos visto en la norma de información financiera A1, estructura de la norma de información financiera, en donde nos establece de qué se trata la norma de información financiera de manera general, ¿sí? De la serie A. Aquí el tema muy importante, creo que es lo que yo tengo seleccionado en este momento, nos menciona que los estados financieros deben de tener ciertas características cualitativas, las cuales vamos a estudiar en este momento, con el objetivo de que todos los usuarios de la información financiera puedan tomar decisiones. ¿Sí? Y entonces esas características que deben de tener los estados financieros son las que vamos a estudiar en esta NIF A4. Nos menciona la utilidad como característica fundamental de los estados financieros es la cualidad de adecuarse a las necesidades comunes del usuario general y constituye el punto de partida para derivar las características cualitativas restantes, las cuales se clasifican en características primarias y características secundarias. Es importante que nos detengamos en este punto, ya que nos habla de la utilidad. Y no quiero que ustedes piensen en la utilidad fiscal o la utilidad neta del estado de resultados. Estamos hablando de la palabra de ser útil. En este caso, los estados financieros deben de cumplir ciertas características para que los diversos usuarios de la información financiera puedan utilizar los estados financieros para una adecuada toma de decisiones, ¿sí? Y por eso es que nosotros aquí en esta norma de información financiera A4 nos va a mostrar cuáles son las características primarias y secundarias que debe de tener estos estados financieros. En el párrafo número 4 nos establece las características cualitativas primarias de la información financiera son confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y comparabilidad. Dice, existen otras características secundarias que se consideran asociadas con las dos primeras. ¿Cuáles son las dos primeras? Confiabilidad y relevancia. Aquí en el párrafo número 4 ya nos establece cuáles son las características primarias de los estados financieros, características cualitativas primarias. Nos dice confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y comparabilidad. Ahí están, ¿sí? Después nos menciona las dos primeras, confiabilidad y relevancia, tienen características secundarias. Las dos primeras, ¿sí? Por lo tanto, las dos últimas ya las dejó fuera, no tienen características secundarias. En el párrafo número 5 nos establece las características cualitativas secundarias orientadas a la confiabilidad. Ahí está, confiabilidad. Recuerdan que es la primera característica de lo que nos mencionaba en el párrafo número 4, confiabilidad. Entonces nos menciona las características cualitativas secundarias orientadas a la confiabilidad son veracidad, representatividad, objetividad, verificabilidad e información suficiente. Entonces estamos hablando de 5. Entonces, 4 primarias y dentro de la primera que es la de confiabilidad, tiene 5 características secundarias. En el párrafo número 6 nos dice, las características cualitativas secundarias orientadas a la relevancia son la posibilidad de predicción y confirmación, así como la de importancia relativa.
que ahí ya nos marcan dos características secundarias. Entonces, vamos entendiendo estas características. Hay 4 características primarias. Dentro de estas 4 características, las 2 primeras, que es confiabilidad y relevancia, tienen características secundarias. La de confiabilidad tiene 5 características secundarias. La de relevancia tiene 2 características secundarias. Después, en el párrafo número 7 nos establece: en la práctica es necesario encontrar un equilibrio entre las características mencionadas para satisfacer en forma adecuada las necesidades de los usuarios generales y con ello cumplir con los objetivos de la información financiera. Bueno, eso ya lo habíamos comentado. Entonces, vean, aquí empezamos con confiabilidad. Recuerden que confiabilidad es el primer elemento, la primera característica cualitativa de la información financiera, confiabilidad. Y aquí nosotros vamos a empezar a estudiar la confiabilidad. En el párrafo número 8 nos menciona el concepto de confiabilidad y nos menciona: la información financiera posee esta cualidad cuando su contenido es congruente con las transacciones, transformaciones internas y eventos sucedidos, y el usuario general la utiliza para tomar decisiones basándose en ella. Para ser confiable, la información financiera debe reflejar en su contenido transacciones, transformaciones internas y otros eventos realmente sucedidos, es decir, veracidad. Inciso B: tener concordancia entre su contenido y lo que se pretende representar, es decir, representatividad. C: encontrarse libre de sesgo o prejuicio, objetividad. D: poder validarse, es decir, verificabilidad. Y inciso E: contener todas aquellas información que ejerce influencia en la toma de decisiones de los usuarios generales, es decir, información suficiente. Este concepto de confiabilidad es muy importante, muy importante, porque nos menciona que la información que se está plasmando en los estados financieros debe ser congruente con las con los eventos, las transacciones, transformaciones internas y otros eventos, ¿sí? Que son las operaciones económicas. Ya lo habíamos estudiado. Operaciones económicas son transacciones, transformaciones internas y otros eventos. ¿Se acuerdan que eran 3? Bueno, aquí nos lo está mencionando. Entonces, la información financiera que se plasma en los estados financieros debe ser congruente con las operaciones económicas, con el objetivo de que el usuario general pueda tomar decisiones basándose en los estados financieros. Eso es lo que nos está mencionando. Después nos menciona: para que la información financiera sea confiable, debe cumplir con diversas características. Es decir, debe ser veracidad, debe ser verídica. Eso quiere decir que realmente en los estados financieros se ponga la información que realmente sucedió. Por eso nos habla de veracidad. Después nos menciona representatividad, que es la segunda característica. La representatividad se refiere a la concordancia entre la operación económica y lo que se registró, ¿sí? O sea, que esté representado dentro de los estados financieros. Por eso nos menciona tener concordancia entre su contenido y lo que se pretende representar, ¿sí? ¿Qué se tiene que representar? Pues en los estados financieros. Objetividad. Ese es un tema muy importante. Recuerden que nosotros ya habíamos hablado sobre el juicio profesional y ese juicio profesional debe ser prudente.
Es decir, debe ser pues, sujeto al registro menos arriesgado. Cuando nosotros hablemos de la objetividad, estamos hablando de que nosotros debemos de tener un juicio profesional, como muy tradicional, ¿sí? Después nos menciona verificabilidad, es decir, que, que pueda, que se pueda tener el control de la información financiera. ¿A qué me refiero a control? A que se pueda revisar, y una vez de que se pueda revisar, que se pueda verificar de que sea adecuada la información financiera con los sucesos económicos y la información suficiente. La información suficiente se refiere a que es necesario el poder plasmar toda la información que sea necesaria para la toma de decisiones. Por eso nosotros cuando más adelante vamos a ver los estados financieros, un estado financiero no se va a parecer a otro estado financiero, porque nosotros estamos hablando que la información debe estar condensada, pero debe ser información suficiente que permita tomar decisiones. Entonces, para una empresa es importante tal vez el, el mencionar una partida, una cuenta, que otra empresa para esta empresa no es importante, tal vez es por el monto económico. Bueno, pues todas estas de veracidad, representatividad, objetividad, verificabilidad e información suficiente es la que vamos a empezar a estudiar como características asociadas, y empezamos con el de veracidad. Entonces nos menciona relacionado a la veracidad. Para que la información financiera sea veraz, esta debe reflejar las transacciones, transformaciones internas y otros eventos realmente sucedidos. La veracidad acredita la confianza y credibilidad del usuario general en la información financiera. Ya lo habíamos comentado, la veracidad es la concordancia que existe entre la operación económica con su registro. Es decir, que la operación económica debe de haberse realizado, debe haber sucedido para plasmarse en el estado financiero. Por eso estamos hablando de veracidad. Nosotros no podemos contabilizar fácilmente una operación que en el futuro vaya a suceder, porque pues el futuro es incierto. Y si nosotros empezamos a contabilizar, a plasmar información financiera del futuro, pues entonces estamos perdiendo la objetividad y en este caso estamos afectando la veracidad de los estados financieros. En el párrafo número 10 nos establece representatividad. Para que la información financiera sea representativa, debe existir una concordancia entre su contenido y las transacciones, transformaciones internas y otros eventos que han afectado económicamente la entidad. No obstante, en algunos casos la información financiera está sujeta a cierto riesgo de no ser el reflejo adecuado de lo que se pretende representar. Esto no solo puede deberse a sesgo o prejuicio, sino también a la circunstancia inherente al reconocimiento contable que dificultan, por ejemplo, la identificación de transacciones, transformaciones internas y otros eventos que afectan económicamente a una entidad a causa de la incertidumbre que los rodea. Entonces, en esta parte de la representatividad, nosotros estamos hablando de que debe existir congruencia de el suceso económico con lo establecido en los estados financieros. Debe ser congruente con lo sucedido. Si nosotros vemos algo en los estados financieros, nosotros primero sabemos que debemos de cumplir con la veracidad. Debió de haber sucedido. Ahora, de lo que sí sucedió, debe de estar acorde a lo que nosotros podemos ver en el estado financiero. A eso se le llama representatividad.
Ahora, aquí tomen en consideración que también hemos hablado de la revelación suficiente. ¿Qué sucede si es tan importante un evento que está sucediendo? Tal vez ya estamos en el último día del año o el último día del mes, y es tan importante, vamos a decir que se está solicitando un crédito de muchos millones de dólares y es el último día, pero aún no los depositan. Entonces, ¿se debería de registrar o no se debería de registrar? Porque aún no ha sucedido al 100%, pero ya se firmó los contratos, ya se dio las garantías, etcétera, y nada más estamos esperando a que lleguen los recursos. Acuérdense, juicio profesional, ¿sí? Ahí es donde algunos contadores podrían decir, sí, es que es revelación suficiente. Le tengo que decir a los usuarios que la empresa se está comprometiendo con un crédito de muchos millones de dólares. Y posiblemente otros digan, es que pues no ha sucedido y la veracidad. ¿Ven ahí la complejidad? Bueno, para eso también nosotros tenemos las notas a los estados financieros, en donde nosotros debemos de tomar en consideración esa nota que es muy importante para el usuario de la información financiera. Vamos a seguir trabajando. Nos vamos al de objetividad. Nos menciona en objetividad, párrafo 12. La información financiera debe presentarse de manera imparcial, es decir, que no sea subjetiva o que esté manipulada o distorsionada para el beneficio de alguno o algunos grupos o sectores que pueden perseguir intereses particulares diferentes a los del usuario general de la información financiera. Los estados financieros deben estar libres de sesgo, es decir, no deben de estar influidos por el juicio que produzca un resultado predeterminado. De lo contrario, la información pierde confiabilidad. Bueno, en esta parte de la objetividad, estamos hablando del juicio de aquel que está contabilizando, un juicio profesional. Aquí nos marca que el juicio debe ser acorde, bueno, pues podríamos decir que debe estar acorde a la norma de información financiera, con el objetivo de tener una objetividad en el pensamiento o en el actuar, en este caso del contador. Recuerden que los estados financieros debe de cumplir para la toma de decisiones de diversos usuarios de la información financiera, y cada uno de esos usuarios tiene características y tiene necesidades diferentes en la toma de decisiones. Entonces, aquí la objetividad se menciona que se debe de hacer estados financieros para todos y no realizar un tipo de estado financiero que permita obtener cierta ganancia, cierto beneficio a un usuario en específico, porque ahí nosotros ya estaríamos hablando de que se perdió la imparcialidad y en este caso la objetividad. Después nos menciona verificabilidad. La verificabilidad, que está en el párrafo número 14, nos menciona: para ser verificable la información financiera debe poder comprobarse y validarse. El sistema de control interno ayuda a que la información financiera pueda ser sometida a comprobación por cualquier interesado, utilizando para este fin información provista por la entidad o a través de fuentes de información externa. Cuando nosotros aquí estamos hablando de la verificabilidad, estamos hablando de que se pueda verificar la información financiera, que esté de acuerdo a la realidad. Aquí podría ser, por ejemplo, el trabajo que hace un contralor o un auditor externo, en el cual se mete a los estados financieros y empieza a comprobar que los sucesos económicos, las operaciones económicas estén acorde a lo expresado en el estado financiero. Entonces, ahí nosotros estamos hablando de la verificabilidad, es decir, que los estados financieros puedan ser auditables, puedan ser controlados, con el objetivo de establecer si están acorde
a los sucesos, a la veracidad o que también estén acorde a las normas de información financiera. Después tenemos la información suficiente. En el párrafo 16, para satisfacer las necesidades comunes del usuario general, el sistema de información contable debe incluir todas las operaciones que afectaron económicamente a la entidad y expresarse en los estados financieros de forma clara y comprensible. Adicionalmente, dentro de los límites de la importancia relativa, debe aplicarse un criterio de identificación y selección para destacar algunos conceptos al momento de ser informados en los estados financieros. Esta característica se refiere a la incorporación de los estados financieros y sus notas de información financiera que ejerce influencia en la toma de decisiones y que es necesaria para evaluar la situación financiera, los resultados de operación y sus cambios, cuidando que la cantidad de información no vaya en detrimento de su utilidad y puede dar lugar a que los aspectos importantes pasen inadvertidos para el usuario general. Y después nos menciona en la norma de información financiera A7, presentación y revelación, amplía los requerimientos de relevación para ayuda a los requerimientos de revelación para ayudar a los usuarios generales al mejor entendimiento de la información. Bueno, aquí nosotros hemos hablado de lo que es la información suficiente. El objetivo de la información suficiente es que se plasme de una manera adecuada la información en los estados financieros para que cada rubro sea relevante. Si una empresa pudiera establecer en un estado financiero todas individualmente cada una de las operaciones, aunque sea en ciertos grupos, pero cada una de las operaciones sería un estado financiero demasiado grande. Y si ustedes ven los estados financieros, que más adelante vamos a trabajar con estados financieros, si ustedes ven los estados financieros, yo les mencioné que el estado financiero no se parecen entre sí. Y al no parecerse entre sí, nosotros podríamos pensar que un rubro es más importante para una empresa que para otra. Si una empresa, por ejemplo, es importante el dinero que tiene en inversiones, pues sí tendría que poner el rubro inversiones. Si para otra empresa tiene tan poquitas inversiones que es irrelevante el que lo establezca como un rubro, una cuenta dentro del estado financiero, entonces lo va a juntar con otras cuentas. Por ejemplo, puede ser el equivalente de efectivo y valores. Pues ahí lo puede poner tal vez, ¿no? Pues porque no es relevante realmente, ¿sí? O lo puede poner en otros activos. Bueno, cada uno de los contadores va a tener que tomar la decisión en dónde lo debe de poner para que se vea plasmado de una manera adecuada. Aquí en la información suficiente nos establece que los estados financieros deben de aparecer la información que sea muy relevante de manera individual y la que no es relevante la juntas toda y que diga, por ejemplo, otros activos circulantes. Todos esos activos circulantes tal vez son pequeños, ¿sí? Montos pequeños o irrelevantes que sumándoles, pues tal vez sí es una gran cantidad, pero son pequeñitos. Y entonces vas a tomar en consideración solamente los datos que sí son relevantes para ponerle un rubro en especial. Eso es lo que nos menciona la información suficiente. Vamos a ver ahora relevancia. Vamos a regresar un poquito para que ustedes vean. Aquí está.
¿no? Aquí nosotros estábamos trabajando y empezamos a hablar de la confiabilidad, ¿se acuerdan? Ahora, aquí está la confiabilidad. Ya terminamos con el primer eh, característica cualitativa primaria de la información financiera, la de confiabilidad. Después habíamos hablado de veracidad, representatividad, objetividad, verificabilidad e información suficiente, que son las características secundarias respecto a la característica cualitativa primaria de confiabilidad. Hasta ahí es donde hemos trabajado. Ahora vamos a analizar la característica cualitativa primaria, que es relevancia, y también vamos a hablar de las características cualitativas secundarias de esta relevancia. Entonces vamos a relevancia. Aquí la tenemos. Relevancia es la característica primaria, y posibilidades de predicción y confirmación son características secundarias, al igual que importancia relativa. Vamos a hablar sobre relevancia. En el párrafo número 20 nos habla sobre el concepto de lo que es relevancia y nos menciona: para que la información sea relevante debe servir de base en la elaboración de predicciones y en su confirmación, es decir, posibilidad de predicción y confirmación. Y B, mostrar los aspectos más significativos de la entidad reconocidos contablemente, es decir, importancia relativa. De hecho, antes nos dice: la información financiera posee esta cualidad cuando influye en la toma de decisiones económicas de quienes la utilizan, ¿sí? Porque es relevante. Bueno, en esta parte nos menciona pues las dos características secundarias: posibilidad de predicción y confirmación, y la importancia relativa. Cuando nosotros hablamos de la relevancia, es que la información que se establece en los estados financieros debe ser importante, con el objetivo de poder tomar decisiones. Y atrás habíamos mencionado que si era mucha la información, que si no la estamos agrupando solamente en rubros importantes y hasta el final poner otros, por ejemplo, otros activos, en donde ponemos los montos muy pequeñitos o irrelevantes, si nosotros lo ponemos absolutamente todo, pues pierde objetividad, ¿sí? Y pierde esta relevancia. Después vamos a hablar, ahora sí, de las características secundarias. Y nos dice: características asociadas, posibilidad de predicción y confirmación. En el párrafo 21 nos establece: la información financiera debe de contener elementos suficientes para coadyuvar a los usuarios generales a realizar predicciones. Asimismo, debe de servir para confirmar o modificar las expectativas o predicciones anteriores formuladas, permitiendo a los usuarios generales evaluar la certeza y precisión de la información. Como nosotros hemos visto, si ustedes siguen mi canal, hemos hablado de proyecciones de presupuestos de ventas, por ejemplo. Y entonces, un elemento que nosotros tenemos dentro del estado financiero, pues, por ejemplo, en el estado de resultados, son las ventas. Y nosotros podemos tener las ventas tal vez por trimestre, por mes, por año, dependiendo de cómo ustedes lo manejen. Ahora, nosotros podemos tener esos datos, y esos datos nos permiten realizar proyecciones, que son los presupuestos de venta, presupuesto de producción, presupuesto financiero, presupuesto de compras, etcétera, los presupuestos. Y entonces aquí nos menciona posibilidad de predicción y confirmación. Aquí recuerden que nosotros en contabilidad administrativa hemos trabajado relacionado a presupuestos y vamos a seguir trabajando en relación a presupuestos. Entonces, los estados financieros nos deben de servir para predecir la información hacia el futuro. Y eso es lo que nosotros hacemos en los presupuestos. Predecimos lo que va a suceder, ¿sí? Y en su momento va a ser la confirmación. Otro elemento, otra característica secundaria
nos habla de la importancia relativa y nos menciona en el párrafo 23, la información que aparece en los estados financieros debe mostrar los aspectos importantes de la entidad que fueron reconocidos contablemente. La información tiene importancia relativa si existe el riesgo de que su omisión o presentación errónea afecte la percepción de los usuarios generales en relación con la toma de decisiones. Por consiguiente, existe poca importancia relativa en aquellas circunstancias en las que los sucesos son triviales. Párrafo 24. La importancia relativa de una determinada información no solo depende de la cuantía, sino también de las características alrededor de ella. En otros casos, se requiere de un juicio profesional para evaluar cada situación en particular. Vean que pues prácticamente estamos hablando de lo mismo. La importancia relativa, acuérdense, pues va muy cercano a lo que habíamos mencionado de revelación suficiente, pues va muy juntos. Si ustedes se dan cuenta que la información que aparece en los estados financieros, aunque debe ser completa, debe ser de acuerdo a su importancia. ¿Sí? Por eso nos dice, importancia relativa no nada más es por la cantidad de dinero que tiene un rubro, sino también por aspectos que son relevantes para la toma de decisiones. Ahí nos está mencionando también que lo que no, si la cuantía es menor o es irrelevante para la toma de decisiones, no debes de ponerle en un rubro en específico dentro de tus estados financieros. Debes de ponerle en un acumulado, como yo les he mencionado. Si ustedes ven un estado financiero, dice otros activos circulantes, otros pasivos circulantes, otros activos no circulantes. Bueno, dependiendo del estado financiero que ustedes puedan consultar. Ahí viene ese rubro en el cual menciona, pues todo lo que no es importante y que tiene una cuantía menor, te lo voy a poner aquí para que no te distraigas. Lo que sí te debe de distraer, lo que más bien debes de poner atención son en los demás rubros, en donde está la cantidad de dinero más fuerte y donde se te está plasmando una información que es importante, ¿sí? Y aquí eso es lo que nos menciona la importancia relativa. Sigue después mencionándonos limitaciones del orden práctico. Inciso A. Es difícil establecer una línea general para delimitar los hechos que tienen importancia y los que no tienen. Inciso B. No es posible establecer parámetros aplicables para todas las entidades en todas las circunstancias. Inciso C. Los efectos económicos derivados de una operación no siempre se pueden determinar. Inciso D. Existen situaciones que no pueden expresarse en cifras monetarias en un momento dado, pero que en el transcurso del tiempo podrían tener un impacto significativo en la información que muestran los estados financieros. Y, inciso E, los factores que determinan la significación de un hecho económico en cierto momento pueden cambiar considerablemente en el futuro, otorgándole una mayor o menor importancia relativa. Si ustedes se fijan en el inciso E, estamos hablando de hechos futuros, ¿sí? ¿Se acuerdan que estábamos mencionando, por ejemplo, el ejemplo que yo les di sobre el contrato? Firmamos un contrato de muchos millones, pero todavía no nos han dado el dinero y ya se terminó el año, ya se terminó el mes. Entonces, ¿debería de salir en ese mes o en ese año esa información? ¿Sí? Pues yo considero que sí. Revelación suficiente, importancia relativa. Aquí también nos está mencionando. Entonces, en estos incisos nos menciona, pues, cuál es la problemática relacionado a la importancia relativa. ¿Cuándo nosotros podemos darle importancia a un rubro, a una cuenta, a una operación? Y nos dice, pues debes utilizar tu juicio profesional. Recuerden otra vez la norma de información financiera A1 nos hablaba del juicio profesional. Pues bueno, aquí nos está mencionando el juicio profesional. ¿Sí? Después, en el párrafo 26 nos menciona la importancia relativa no depende exclusivamente del importe
de una partida, sino también de la posibilidad de que ésta influya en la interpretación de los usuarios generales de la información financiera, considerando todas las circunstancias. Ello implica que la consideración de la importancia relativa debe regir por el ejercicio del juicio profesional ante las circunstancias que inciden en cada situación concreta y no por cuantificación preestablecida. Por esta razón, la importancia relativa no depende del establecimiento de parámetros, umbrales o reglas precisas, pues el juicio profesional constituye la mejor base para decidir sobre la significación de los hechos que tienen lugar en el curso normal de las operaciones de la entidad. Entonces, en este punto, recuerden que estamos mencionando que el juicio profesional es un elemento muy importante en la contabilidad. ¿Sí? Dependiendo del profesional, va a tomar un juicio. ¿Sí? Por ejemplo, si fuera mi caso con mis clientes, pues yo busco lo que más esté dentro de nuestras normas de información financiera. Si están dentro de la norma de información financiera, pues estamos felices. Pero si nosotros tenemos ahí algo que pudiera, pues pudiéramos aplicar dos normas de información financiera y que están, que exista divergencia, que no sean iguales y que tuviéramos que realizar un registro diferente respetando cada una de ellas, aquí nosotros deberíamos de tomar en consideración que debemos de cumplir con el objetivo de que sea significativo los estados financieros y que nosotros servimos a múltiples usuarios de la información financiera. Y aquí nos preguntaríamos, ¿qué tipo de registro deberíamos de hacer para que les pueda servir a la mayoría? Si no les puedo servir a todos, que nos sirva a la mayoría. Y entonces aquí ya nosotros estaríamos pensando en un juicio profesional. ¿Sí? Después, en el párrafo número 27 nos establece la evaluación de la importancia relativa debe hacerse en el marco de las características cualitativas y tomando en cuenta su efecto en la información financiera. A continuación, se proporciona algunas orientaciones para determinar la importancia relativa de un evento o partida en atención a aspectos cuantitativos y cualitativos. Como ustedes pueden ver, en el párrafo número 27 nos menciona, te voy a dar más o menos una idea de qué debe ser importante. ¿Sí? Dentro de este principio de la importancia, de este elemento, característica cualitativa de la importancia relativa, aquí nos está mencionando como una guía para saber qué sí es importante. Y el primero de ellos nos dice, en atención a aspectos cuantitativos o monto de la partida. ¿Sí? Aquí ya hablamos cuantitativo o monto de la partida. ¿Sí? Entonces, más o menos ya deben de esperarse lo que nos está mencionando este párrafo 28-29. Nos dice, aparentemente es posible definir la importancia relativa de una partida en un contexto general, atendiendo simplemente su monto. Sin embargo, es necesario tomar en cuenta que una misma partida puede ser significativa en el contexto de una entidad pequeña y no serlo en una entidad de gran magnitud. Tomando en cuenta lo anterior, resulta fundamental seleccionar la base adecuada para llevar a cabo las evaluaciones correspondientes. Al respecto, la siguiente orientación puede contribuir a definir tales criterios. Inciso A. La proporción que guarda una partida en los estados financieros en conjunto o bien en el total del rubro del que forma parte o debería formar parte. Inciso B. La proporción que guarda una partida con otras partidas relacionadas. Inciso C. La proporción que guarda una partida con el monto correspondiente a años anteriores y el que se estima representará en años futuros. Inciso D. Considerar el efecto de los estados financieros de
todas aquellas partidas que individualmente no representan una proporción sustancial, pero sí en su conjunto. Y, inciso E, existe partidas que conforme a lo establecido en la NIF A7 deben presentarse por separado o bien en forma compensada. Como ustedes pueden ver, aquí nos menciona que no nada más lo veas por el monto, sino que lo puedas relacionar con otras partidas dentro del estado financiero para saber qué proporción tiene y que no nada más sea con el mismo estado financiero, sino con estados financieros anteriores e inclusive estados financieros futuros. Si es importante tener ese aspecto, ese rubro en un estado financiero, si es importante, entonces lo debes de poner. Por ejemplo, si anteriormente teníamos una deuda muy grande, el año anterior o el mes anterior, teníamos una deuda muy grande y ya pagamos y prácticamente debemos muy poquito, entonces, ¿debería de aparecer o no debería aparecer? Pues considero que sí, porque anteriormente tú puedes estar observando y estudiando y vas a decir, a esta empresa tiene mucha deuda con un acreedor. Y ves el siguiente mes o el siguiente trimestre o año y dices, ya pagó. Entonces, ¿es relevante o no? Pues sí es relevante. Entonces, aunque sea pequeño el monto, porque ya pagamos, es relevante porque nos está diciendo, ya no está endeudada como estaba anteriormente. Entonces, ahí hay que tomar en consideración. Por eso menciono, no nada más es por el monto, sino debe ser en relación con otras partidas similares, con otras partidas relacionadas a otro estado financiero o de otro periodo, ¿sí? Ya sea pasado o sea futuro. Después nos menciona en atención a aspectos cualitativos, ¿sí? Como otra como ayuda, ¿no? De cómo vamos a saber si un rubro es importante o no. En el párrafo 30 y 31 nos menciona, en ocasiones la importancia relativa de cierta información debe evaluarse en términos cualitativos atendiendo a la importancia de un determinado hecho o de una transacción concreta, así como a su naturaleza misma, ya que un importe de escasa cuantía puede ser poco significativo cuando se origina de una situación o de una transacción habitual, pero el mismo importe puede cobrar importancia relativa cuando proviene de información anormal o inusual. Debe tomarse en cuenta si una operación, inciso A, se refiere a una situación de carácter no usual. Inciso B, influye sensiblemente en la determinación del resultado del ejercicio. Inciso C, está sujeto a un hecho futuro o condición. Inciso D, no afecta por el momento, pero en el futuro pudiera afectar. Inciso E, su presentación obedece a leyes, reglamentos, disposiciones oficiales o contractuales. Inciso F, corresponde a operaciones con partes relacionadas. O, inciso G, es trascendente debido a su naturaleza, independientemente de su monto. Bueno, aquí nosotros ya nos menciona que la característica cualitativa debe ser importante para saber si cumple con esa parte de la importancia relativa. Por ejemplo, una multa con el fisco, ¿será o no será importante? Porque nos puede indicar que algo pudiera estar mal, ¿eh? Una multa del fisco o del seguro social, aunque pudiera ser pequeña, esa multa, por ejemplo, es relevante porque nos está indicando de que hubo una omisión del cumplimiento de las obligaciones fiscales. Ese es un ejemplo, ¿eh? Pueden haber muchísimos. Vamos a comprensibilidad. Entonces nos regresamos para que ustedes vean cómo estamos trabajando. Aquí es, más arriba, aquí está. Ya trabajamos confiabilidad
y ya trabajamos con sus características secundarias. Ya trabajamos con relevancia y ya trabajamos con sus características secundarias. Ahora vamos a trabajar con comprensibilidad, que es una característica cualitativa primaria, y también la de comparabilidad, que también es una característica cualitativa primaria. Esos dos son los que nos hacen falta de estudiar. Entonces vamos a regresar para poder estudiarlas. Aquí está, comprensibilidad. En el párrafo 32, 33 y 34 nos menciona una cualidad esencial de la información proporcionada en los estados financieros es que facilita su entendimiento a los usuarios generales, así como un conocimiento suficiente de las actividades económicas y de los negocios. La información acerca de temas complejos que sean relevantes no debe quedar excluida de los estados financieros o de sus notas, solo porque sea de difícil comprensión. En este caso, dicha información debe complementarse con una revelación apropiada a través de las notas para facilitar su entendimiento. Entonces, esta característica de comprensibilidad se refiere a que el usuario general de la información financiera pueda entender la información que se les plasma en ese estado financiero. Ahora, nos menciona, si hay una operación económica que no sea muy fácil de entender, no la vayas a quitar, sino vas a ponerla y vas a utilizar las notas de los estados financieros para ayudar al usuario de la información financiera a comprender esa información. ¿Sí? Eso es lo que nos dice la de comprensibilidad. Vamos a la siguiente. Comparabilidad. En el párrafo 35 nos menciona, para que la información financiera sea comparable, debe permitir a los usuarios generales identificar y analizar las diferencias y similitudes con la información de la misma entidad y con las de otras entidades a lo largo del tiempo. La emisión de información financiera debe estar acorde a las normas de información financiera, dado que esto favorece sustancialmente su comparabilidad al generar estados financieros uniformes en cuanto a estructura, terminología y criterios de reconocimiento. Asimismo, la aplicación del postulado básico de consistencia coadyuva a la obtención de información financiera comparable, en tanto que el comparativo que se realiza entre información preparada con diferentes criterios o métodos contables pierde su validez. De acuerdo con la NIF A2, postulado básico, la consistencia implica: ante la existencia de operaciones similares en una entidad, debe corresponder un mismo tratamiento contable, el cual debe permanecer a través del tiempo, en tanto no cambie la esencia económica de las operaciones. Aquí me voy a detener un poquito para hablar un poquito sobre lo que es la comparabilidad. La comparabilidad es muy importante, tanto para empresarios, pero mucho para los inversionistas. Es para todos, ¿no? Pero yo como inversionista es sumamente importante. Muy, muy, muy importante. Es la comparabilidad. Cuando nosotros estudiamos una empresa para poder realizar una inversión, tomamos los estados financieros de esas empresas de los años anteriores, ¿no? Por ejemplo. Y entonces los empezamos a analizar. Primero, pues analizamos la del año presente. Vamos a ver cómo está en este momento la empresa. Tomamos en comparación los estados financieros anteriores para saber cómo se ha desarrollado la empresa. Y no nada más eso, sino que vemos cuál es nuestra otra opción, nuestra inversión de oportunidad, cuál es otra inversión que podemos realizar y comparamos ambos estados financieros y su trayectoria. Eso es comparabilidad. Nosotros vamos a decir dónde está más seguro nuestro dinero, nuestra inversión y con mayores rendimientos.
Esta comparabilidad, que es una característica cualitativa primaria de los estados financieros, está acorde a lo que es el postulado de consistencia, que nosotros lo estudiamos en la NIF A2, postulados básicos. Recuerden que cuando hablábamos de consistencia es de que si tú ya habías registrado una operación de cierta manera, la misma operación que se pueda presentar en el futuro, debes de utilizar el mismo criterio de contabilidad, debes de contabilizarla de la misma manera. Entonces estamos hablando que eres consistente, la manera en cómo contabilizaste en el pasado, lo estás haciendo en el futuro, eres consistente. Ahora, nosotros estamos hablando que esa consistencia nos va a permitir realizar la comparabilidad. Imagínate si un día un contador utiliza un criterio y al siguiente otro criterio y así sucesivamente, o cada año cambia de criterios, pues entonces no es comparable. Los mismos estados financieros no son comparables. Aquí estamos hablando de que sean comparables un estado financiero con los pasados, ¿no? Y también con la de otra empresa. Entonces, este es respecto a lo que es la comparabilidad. Vamos a seguir nuestro estudio. Vamos a hablar de las restricciones a las características cualitativas. Vamos a tener en el párrafo 39 el concepto. Nos dice, las características cualitativas primarias de la información financiera contenida en los estados financieros, así como las asociadas a ellas, encuentran en ocasiones algunas restricciones que dificultan la obtención de niveles máximos de una u otra calidad, según así los conceptos de oportunidad, la relación entre costo y beneficio y el equilibrio entre las características cualitativas que más que cualidades deseables de la información actúan como restricciones o limitaciones a dichos niveles. Y entonces aquí nos habla de lo que es la oportunidad y nos menciona, la información financiera debe emitirse a tiempo al usuario general antes de que pierda su capacidad de influir en su toma de decisiones. La información no presentada oportunamente pierde total o parcialmente su relevancia. Sin embargo, cuando se presenta información financiera con anticipación, antes de que todos los aspectos atribuibles a una determinada operación u otro evento relevante sea del mismo de todos conocido, existe un riesgo de disminuir, por ejemplo, el nivel de confiabilidad de la información financiera y con ello reducir su utilidad. Bueno, en esta parte de la utilidad, estamos hablando de, nuevamente recuerden que nosotros estudiamos en la norma de información financiera A3, usuarios y objetivos de los estados financieros, que los usuarios de la información financiera tienen ciertas necesidades de conocer la información para la toma de decisiones. Aquí nos está hablando de la oportunidad, es decir, del tiempo adecuado en el cual se deben de publicar los estados financieros, de hacerles llegar a los usuarios de la información financiera esos estados financieros para que ellos puedan tomar decisiones en un tiempo adecuado. Y nos menciona, pues no lo hagas anticipadamente porque puede ser que exista una operación económica que sea relevante y que después ya no la puedas contabilizar. No lo hagas muy tarde porque pues puede ser ya irrelevante la información que estás plasmando. Entonces, debes de proporcionar la información financiera a un tiempo adecuado una vez de que finalizó el periodo de contabilidad, pues ya cierras y lo antes posible hay que sacar los estados financieros con el objetivo de que sean en un tiempo oportuno para la toma de decisiones. Después nos menciona relación entre costo y beneficio. La información financiera es útil para el proceso de toma de decisiones, pero al mismo tiempo su obtención origina costos. Los beneficios derivados de la información deben exceder del costo de obtenerla. La norma de información financiera son los requisitos mínimos que deben cumplir los estados financieros y por lo tanto no pueden cuestionarse en su aplicación por razones de costo-beneficio. Bueno,
en esta parte ya nos habla sobre la relación del costo de obtener la información financiera y de plasmarla con el beneficio que se pudiera tener. Aquí nos marca claramente que el costo debe ser menor al beneficio, es decir, el beneficio debe ser mayor que el costo. Sería inútil que el costo sea demasiado alto cuando el beneficio de obtener la información financiera o de plasmarla o que no va a tener un impacto directo en la toma de decisiones de los usuarios de la información financiera, pues no tiene realmente relevancia el poderlo plasmar. Entonces aquí nos menciona que esa relación debe estar justificada. Después nos habla del equilibrio entre características cualitativas. Y bueno, en esta parte pues realmente no hay mucho que destacar. Y la vigencia de la información financiera, de la norma de información financiera A4, características cualitativas de los estados financieros, inicia a partir del 1 de enero del 2006. Y después ya tenemos ahora sí lo que es el apéndice A, en donde viene la conciliación entre las características cualitativas de los estados financieros de la NIF A4, que es la que acabamos de estudiar, y el marco conceptual de las normas internacionales de información financiera. Este cuadro es muy importante porque, como nosotros estudiamos en la introducción, nos marca cuál es la relación, la distinción o la similitud entre la NIF y la Norma Internacional de Información Financiera. Por eso nos menciona características fundamentales, utilidad de la información financiera. Prácticamente es lo mismo, y aquí las características primarias de la información financiera y aquí las características cualitativas de los estados financieros. Vean ustedes que hay mucha similitud. Tenemos la de confiabilidad, tenemos la de relevancia, tenemos la comprensibilidad y tenemos la de comparabilidad. Y tenemos después las características secundarias, y aquí nos menciona como características asociadas. Recuerden que habíamos mencionado que había diferencias, pero que pues en muchas de ellas pues la característica era prácticamente la misma. Por ejemplo, cuando hablábamos de veracidad, aquí tendríamos la de representación fiel. Aquí nos marca un punto que es importante. Dice, el concepto de representación fiel tiene su equivalente en las características de representatividad y veracidad. ¿Sí? Aquí nosotros tenemos representatividad y veracidad. Entonces, la de representación fiel tiene su equivalencia en una, pues ahora sí, de manera conjunta entre la veracidad y la de representatividad. El número 2, representatividad, igual sustancia sobre forma. Objetividad, ya lo habíamos mencionado que es prácticamente lo mismo que neutralidad. Verificabilidad con prudencia. Información suficiente con información completa. Dentro de lo que es la relevancia, tenemos la posibilidad de predicción y confirmación con la posibilidad de predicción y confirmación, prácticamente es lo mismo. Vean aquí, esa es importancia relativa y aquí tenemos importancia relativa o materialidad. Y dentro de las restricciones de la información, de las características cualitativas o las restricciones a la información relevante y confiable, tenemos exactamente la misma. Primero, la oportunidad. Después, la relación de costo y beneficio. Y aquí nos dice equilibrio entre costo y beneficio. Acá nos menciona equilibrio entre características cualitativas. Igual, equilibrio de características cualitativas. Entonces, como ustedes pueden notar, las características de los estados financieros en la norma de información financiera A4 tiene es prácticamente la misma que en las normas internacionales de información financiera. Sí hay algunas pues diferencias muy pequeñas, pero de manera general es lo mismo. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí yo se lo estoy presentando lo que acabamos de estudiar, que la información que nosotros estamos estudiando en este momento están acorde a las normas internacionales de información financiera. Después viene lo que es el apéndice B, que es la jerarquía de las características cualitativas de los estados financieros. Y aquí nos menciona que las características principales es confiabilidad, verificabilidad, comprensibilidad y comparabilidad.
Las características cualitativas secundarias es veracidad, representatividad, objetividad, verificabilidad, información suficiente, predicción, posibilidad de predicción y confirmación, importancia relativa. Y hasta abajo nos dice restricciones a las características cualitativas, oportunidad, relación entre costo y beneficio, equilibrio entre las características cualitativas. Y prácticamente hemos finalizado el estudio de esta norma de información financiera a 4 características cualitativas de los estados financieros. Ya la siguiente estudio que vamos a estar realizando es esta de los elementos básicos de los estados financieros, que es la NIF A5. Ahora ya vamos a empezar a hablar de estados financieros, lo que les he mencionado. Ya vamos a entrar a estados financieros, ya tienen el conocimiento necesario para hablar de estados financieros, para que podamos tener realmente mayor conocimiento. Entonces, como yo les he mencionado, en esta sección de Finanzas 360 grados, pues vamos a hablar en la siguiente clase de estados financieros. Vamos a seguir hablando, ahora vamos a hablar de los elementos básicos que es la NIF A5. Y posteriormente vamos a ir avanzando con el objetivo de que ustedes comprendan a fondo los estados financieros. Ese es el objetivo. El objetivo tal vez no es estudiar todas las normas de información financiera, porque aunque muchos contadores están siguiendo este canal, el objetivo de este canal es servirle a los empresarios, a los emprendedores, y muchos de ellos no son contadores. Entonces, yo quiero que ustedes como inversionistas, como empresarios, como emprendedores, conozcan los estados financieros y lo conozcan a la perfección. Ese es el objetivo que yo estoy buscando. Bueno, empresarios, me dio mucho gusto estar con ustedes. Recuerden que estoy para servirles para cualquier cuestión que ustedes gusten consultarme sin ningún tipo de compromiso. Les dejo mi número telefónico. Les encargo que sea preferentemente mediante WhatsApp por mis ocupaciones. Es 55 77 23 21 88. O mándenme un correo electrónico jesús-pérez-rodríguez@hotmail.com, en donde me comenten qué problemas han tenido en sus empresas y con mucho gusto yo puedo darles mi opinión de qué es lo que yo haría en el caso de que estuviera en su situación. Ojalá les ayude todos los consejos que les he dado y con mucho gusto lo hago. A veces me tardo un poquito por cuestiones de la carga que tengo de trabajo, pero yo les estoy ayudando. Bueno, empresarios, me dio mucho gusto poder estar con todos ustedes. Espero que me puedan acompañar la siguiente clase en la norma de información financiera A5, elementos básicos de los estados financieros, y vamos a seguir analizando a mucha profundidad lo que son los estados financieros. Empresarios, les mando un abrazo. Hasta luego.